En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía. Hace apenas un mes que Donald Trump asumía por segunda vez la presidencia de Estados Unidos y ya nada parece ser igual en el tablero internacional. Ha sido un verdadero huracán. Si durante su primer mandato trastocaba de forma sutil, pero empezaba a trastocar todos esos equilibrios de comercio mundial con su America First y sus primeros aranceles, en esta segunda etapa está decidido a llevar el neoaislacionismo a un nivel superior, lo que para sus partidarios representa una defensa legítima de lo que son los intereses nacionales de Estados Unidos. Para sus críticos no es otra cosa más que una amenaza directa al sistema de alianzas que, no nos engañemos, ha sido el que ha servido para garantizar la estabilidad global desde la Segunda Guerra Mundial. Nos preguntamos, ¿es realmente el fin de una era o simplemente es la transformación inevitable de un mundo que ha cambiado? ¿Es causa o consecuencia? Trump ha dejado claro que su prioridad no es el liderazgo global, que es la prosperidad interna, hacer grande a su país en forma principalmente de prosperidad económica. En su visión, las alianzas tradicionalmente fundamentales por cuestión de principios o de apoyo a valores, solo tienen valor si proporcionan beneficios tangibles, directos a los ciudadanos de Estados Unidos. Cuestiona, y lo hace abiertamente, el compromiso de Estados Unidos con la OTAN, una alianza que durante más de 7 décadas ha simbolizado la estrecha relación entre Estados Unidos y Europa Occidental. La OTAN no ha sido solo, no nos engañemos, un pacto de defensa colectiva. Ha representado mucho más, una comunidad de valores compartidos, cimentada en cuestiones como la democracia liberal y el libre comercio. Pero para Trump ya no es rentable. En su pragmatismo empresarial considera que Europa no aporta lo suficiente en términos de gasto militar y ha llegado incluso a sugerir la posibilidad de reducir la presencia de tropas estadounidenses en territorio europeo. Solo en Alemania hay 30.000 soldados de Estados Unidos. El desdén de Trump hacia Europa no es solo una cuestión de cuentas, refleja un cambio más profundo y que no podemos obviar, ese desplazamiento del eje geopolítico global. Durante la Guerra Fría, el mundo estaba dividido en 2 bloques bien definidos. La línea que los separaba, de forma metafórica, pues partía a Europa en 2, bajaba por el muro de Berlín, y la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética tenía a Europa como campo de batalla ideológico y estratégico, con la OTAN y el Pacto de Varsovia frente a frente. En ese contexto, la Alianza Atlántica no solo era una necesidad militar, como digo, era toda una declaración de principios. Pero el siglo XXI ha traído consigo un cambio de escenario. El centro de gravedad del mundo ya no está en Europa, está en el Indo-Pacífico. La línea divisoria, metafórica, de la rivalidad global ha girado hacia el mar de China, donde se enfrentan las ambiciones hegemónicas de este país, de China, y los esfuerzos de Estados Unidos por contenerla y por mantener su influencia. Trump ha identificado claramente esa nueva realidad y ha hecho de esa zona del Indo-Pacífico el foco de su política exterior. Y no es el primero, esto viene siendo así ya desde Obama y antes. Para él el verdadero desafío no está en Moscú, no está en Berlín, está en Pekín. Y en esta región, es evidente, es donde se está definiendo el nuevo orden mundial. En ese tablero reconfigurado, al final, el resultado es que la relación de Estados Unidos, tanto con sus rivales como con sus aliados, ha cambiado drásticamente. China es el competidor estratégico por excelencia, desafía militar y económicamente la supremacía de Estados Unidos, no solo en Asia, en todo el mundo, y eso pues merece para Trump una respuesta en forma de guerra comercial. Entre tanto, Rusia, que también está en la zona y que ha sido en su versión soviética un enemigo tradicional, juega ahora mismo un papel más ambiguo. Sigue siendo un rival estratégico en términos militares, no olvidemos que el mayor arsenal de bombas nucleares está en manos de Moscú. También en cuestiones de ciberseguridad, el Kremlin ha hecho de la guerra híbrida una de sus especialidades ahora mismo. Pero Trump es abierto en este caso con este rival y se ha mostrado proclive, ya lo sabemos, a negociar y a dialogar con Vladimir Putin. La política hacia Moscú parece estar marcada por ese pragmatismo calculado que tiene Trump, no confrontar directamente con Rusia en Europa Oriental y buscar que le deje las manos libres, que sea neutral en esas otras zonas de Extremo Oriente. ¿Y el resto de Europa qué? Pues relegada a un papel secundario, sin voz propia en las negociaciones que definen el futuro de la seguridad global y hasta la realidad del propio suelo europeo. Con ese centro de gravedad, como digo, basculado hacia el Pacífico, los aliados europeos de Estados Unidos se sienten traicionados.
Pero en Asia Trump ha reforzado su relación con quienes le van dando más razones de peso para ser una barrera de contención frente a China, como Japón, aliado firme, con iniciativas como Quad, como AUKUS, y vemos que India también es un aliado relevante, pero de tipo más circunstancial, más interesado en Nueva Delhi en contrarrestar la influencia china que en una alianza permanente con Washington y decidiendo cada vez si está, por ejemplo, en Quad o si está en los BRICS. La lógica pragmática de Trump es que no se trata ahora de construir bloques ideológicos como en otros tiempos, sino de sumar apoyos tácticos concretos para contener a China. Pero es evidente, alguien tendría que decírselo, que esta táctica tiene riesgos. En un sistema basado, como vemos, en alianzas fluidas, en transacciones de corto plazo, la lealtad y la estabilidad ya no se presumen, ya son inciertas. Si Estados Unidos ya no es un aliado de confianza, ¿quién va a garantizar la seguridad de Europa? ¿Quién va a frenar las ambiciones de Rusia en Ucrania o en los países bálticos? Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Esta situación supone el fin del orden mundial surgido tras la Segunda Guerra Mundial? Basado en un equilibrio, como hemos explicado, en el que ahora, sin embargo, el principal auspiciador de este equilibrio cuestiona a la OTAN y prioriza sus intereses en Asia, acelera el cambio hacia ese orden multipolar en el que China y Rusia tienen más peso. ¿Cómo se va a terminar concretando el nuevo orden mundial? No lo sabemos, pero sí somos conscientes de que Europa se enfrenta a un vacío de liderazgo, que es el que la está lastrando. La pregunta no es solo si Estados Unidos va a seguir protegiendo a Europa, es si Europa va a estar dispuesta, va a estar decidida a defenderse a sí misma, porque el sistema de ese orden mundial que se configura ahora mismo es más complejo, más fragmentado, menos claro, más fluido, con alianzas, como digo, flexibles y lealtades efímeras. El nuevo mundo está aquí, Donald Trump ha sido su catalizador y la pregunta con la que terminamos, ¿está Europa preparada para afrontarlo? Veremos. Vamos a hacer un alto en el camino, luego los titulares que elabora Blanca el Tronco. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Cuestiones relevantes, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con Hamás, que entrega los cuerpos de 4 rehenes israelíes en Gaza como parte del acuerdo de tregua. El grupo islamista Hamás ha entregado este jueves en Gaza los cuerpos de 4 rehenes israelíes, incluidos los de Siri Vivas, de origen argentino, y sus 2 hijos, Ariel y Kifir, de 2 y 5 años respectivamente, los primeros cadáveres entregados en la primera fase de la tregua con Israel, que a su vez liberará a decenas de presos palestinos. Zelensky recibe en Kiev al enviado especial de Donald Trump. Encuentro con la tensión disparada después de que el presidente estadounidense llamase dictador al ucraniano por no convocar elecciones. El presidente estadounidense asegura ahora que Rusia tiene las cartas a su favor en las negociaciones para alcanzar la paz. Trump ha advertido a Zelensky, además, de que si no actúa con rapidez, se quedará sin país. Sobre el terreno, Ucrania ha confirmado que Rusia ha atacado esta pasada noche la instalación de gas ucraniana y ha dañado las instalaciones de producción. Sánchez viajará a Kiev la próxima semana. Según ha contado el presidente del gobierno en X, el objetivo es reafirmar el apoyo de España a la democracia ucraniana y al presidente Zelensky. No es la primera vez que Sánchez viaja a Ucrania, ya lo ha hecho en 2 ocasiones, una acompañada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otra por la primera ministra danesa. El comisario europeo de Comercio da cuenta hoy de su visita a Washington para hablar de aranceles. Maroš Šefčovič comparecerá tras reunirse con los responsables de comercio estadounidenses para abordar la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles a la Unión Europea por el IVA y las exportaciones europeas de aluminio y acero. El secretario de Economía de México, por su parte, se reúne hoy con los responsables del gobierno de Estados Unidos. Lo hace a poco menos de 2 semanas de que expire el plazo que Washington dio a su país para imponer aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas. El Papa cumple su 7º día hospitalizado. Según el Vaticano, se encuentra estable y ha experimentado una ligera mejoría tras los últimos análisis de sangre evaluados por el personal médico. Se trata de una nueva señal positiva en su evolución después de que el último parte médico de ayer miércoles indicase que el pontífice se encuentra estable y presenta una ligera mejoría, especialmente en los índices inflamatorios. Reunión del G20 y la presencia de Estados Unidos. Los ministros de Exteriores del G20 se reúnen en Sudáfrica en un encuentro marcado por la ausencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y en la que abordarán los actuales retos geopolíticos ante la ofensiva política y económica del presidente estadounidense Donald Trump. Milei se reúne en Washington con Elon Musk. Lo hace en el marco de su viaje a Estados Unidos, donde visitará además la sede del Fondo Monetario Internacional, donde se reunirá con su directora gerente Kristalina Georgieva. Todavía no se ha confirmado oficialmente si se verá con Donald Trump. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Ahondamos en todas esas cuestiones relevantes del ámbito internacional en forma de crónicas, Blanca. Día difícil el que afronta este jueves. Israel ha recibido los cuerpos sin vida de 4 rehenes. Es la primera entrega de cadáveres desde el inicio del alto el fuego. Los rehenes cuyos cuerpos han sido entregados son los de Siri Vivas, de 32 años, y sus 2 hijos de 2 y 5 años, respectivamente, y el de un octogenario que ha muerto durante su cautiverio, todos ellos capturados en un kibutz al sur de Israel el 7 de octubre de 2023. En Rubén Gil. Triste entrega de rehenes la que se ha vivido este jueves en Gaza. Decenas de milicianos de Hamás, enmascarados y armados con rifles, han entregado a primera hora de la mañana 4 féretros negros. En ellos, los cadáveres de los 2 secuestrados más pequeños, Ariel y Kafir Vivas, que en el momento del secuestro tenían solo 4 y 8 meses de vida, respectivamente. De su madre, Siri, y del octogenario Oded Lifshitz. Junto a los féretros, la imagen del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al que Hamás culpa de estas muertes. El grupo terrorista insiste en que los prisioneros fueron capturados con vida, pero murieron por ataques israelíes, un extremo que Israel no ha confirmado. Tras recibir los cadáveres, la Cruz Roja ha entregado los féretros al ejército israelí en un punto de la franja. Desde allí han sido trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense en Tel Aviv para ser identificados, un proceso que puede tardar hasta 48 horas. Benjamin Netanyahu reconocía que hoy será un día difícil. Un día de luto que demuestra, decía Netanyahu, con qué clase de monstruos estamos tratando. La entrega de estos cadáveres forma parte de la primera fase del alto el fuego, que termina dentro de 10 días. Aún queda que Hamás libere a otros 6 rehenes más con vida y a otros 4 cadáveres. Desde el inicio del actual alto el fuego, el pasado 19 de enero, un total de 24 rehenes con vida, incluidos 5 tailandeses, han sido liberados a cambio de cientos de prisioneros y detenidos palestinos
palestinos, según lo pactado. Y miramos ya a Ucrania. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viajará el próximo lunes a Kiev para reafirmar el apoyo de España a la democracia ucraniana y al presidente Volodymyr Zelensky. Gemma González. Así lo ha confirmado el propio Sánchez en un mensaje en X. Esta será la cuarta visita del presidente a Ucrania desde el inicio de la guerra y se producirá en el tercer aniversario de la misma. El gobierno ha venido defendiendo la necesidad de una paz justa y duradera para Ucrania y que en la negociación de la misma participen tanto Kiev como Europa, después de los primeros contactos entre la administración Trump y Moscú en ausencia de ambos. El viaje de Sánchez a Kiev se produce además en un contexto de alta tensión después de que Donald Trump haya llamado dictador a Zelensky por no haber convocado elecciones. Hoy, el presidente ucraniano recibe, por cierto, al enviado especial de Trump, Keith Kellogg. A su llegada a la capital ucraniana, Kellogg ha asegurado que esta es una buena oportunidad para tener buenas negociaciones potenciales. Bueno, creo que lo que vamos a escuchar es que entendemos la necesidad de garantías de seguridad. Tenemos muy clara la soberanía de esta nación y la independencia de la misma. Parte de mi misión es sentarme y escuchar y decir cuáles son sus preocupaciones. Sobre el terreno, Ucrania acaba de confirmar que Rusia ha atacado esta pasada noche la instalación de gas ucraniana y dañó las instalaciones de producción. Mientras, y desde Rusia, el Kremlin dice ver ciertas desavenencias entre la administración Trump y las autoridades ucranianas. Según el portavoz ruso Dmitry Peskov, Ucrania se ha acostumbrado a vivir a costa del prójimo y le gusta el dinero de los contribuyentes extranjeros. Peskov acusa a Kiev de que no le gusta rendir cuentas del dinero gastado y asegura que, a diferencia de la anterior administración de Joe Biden, el equipo de Trump tiene objetivos diferentes. Alabanzas de Moscú a Trump justo el día en el que se cumple un mes del republicano en la Casa Blanca. Pablo Llanoné. Cuando Donald Trump asumía la presidencia, el mundo miraba expectante a que cumpliese su promesa de acabar con la guerra de Ucrania en un solo día. Sus avances al respecto, sin embargo, han empezado a notarse en los últimos días. Tras una llamada telefónica controvertida con Putin, ambos dirigentes citaron en Arabia Saudí a sus principales diplomáticos para empezar a trazar un acuerdo que inspira paz a unos y amenazas a otros. La primera punzada estremece a Ucrania, cuya única oportunidad para negociar reposa en unas tierras raras que atraen sobremanera al magnate y su apreciada industria tecnológica. La segunda amenaza se cierne sobre Europa, en su conjunto, que ha quedado relegada, y la semana pasada recibía estupefacta las palabras del vicepresidente estadounidense J.D. Vance. Aunque la desinformación rusa ha infectado a las elecciones rumanas, les pediría a mis amigos europeos que tuvieran cierta perspectiva. ¿Puedes creer que está mal que Rusia compre anuncios en las redes sociales para influir en tus elecciones? Ciertamente lo hacen. Puedes condenarlo incluso en el escenario mundial. Pero si vuestra democracia puede ser destruida con unos $100.000 de publicidad digital de un país extranjero, entonces, para empezar, no es que sea muy fuerte. Trump se ha mostrado igualmente pacifista en Oriente Medio, donde ha demostrado que está dispuesto a lo que sea para garantizar una paz que dice sería duradera. Estados Unidos se apoderará de la Franja de Gaza y haremos un buen trabajo con ella. Seremos propietarios y seremos responsables de desmantelar todas las peligrosas bombas sin explotar y otras armas. Nivelaremos el sitio y nos desharemos de los edificios destruidos. Impulsaremos un desarrollo económico que proporcionará un número ilimitado de empleos y viviendas para la gente de la zona. Las naciones árabes se negaron rotundamente a este proyecto que consideran el fin de la solución de los dos estados. Por lo pronto, la amenaza del magnate ha movilizado a Egipto, que está planteando una alternativa que será detallada mañana en Arabia Saudí. Causa-efecto parece ser la ley principal que Trump promulga. Así, al menos, se ha hecho ver en su política económica, el terreno sobre el que Trump se muestra más ofensivo. Primero anunció aranceles del 25% a Canadá y México por algunas de estas razones. Primero, la gente que ha llegado a nuestro país de manera tan horrible. Segundo, el tráfico de drogas como el fentanilo y todo lo demás que ha entrado al país. Y en tercer lugar, por los subsidios masivos que estamos dando a Canadá y México. Temerosos de sufrir un dramático 25% de aranceles a sus productos, los líderes de ambas naciones se reunieron con el magnate para negociar y acabaron tomando medidas para detener el flujo de fentanilo y migrantes. A tales efectos, Donald Trump pospuso la entrada de aranceles un mes. Si su objetivo detrás era obtener concesiones, con China no le salió igual de bien, ya que Pekín, ante los aranceles del 10% impuestos a sus productos, se limitó a responder con la reciprocidad de casi un igual.
Tras señalar directamente con el dedo a estos tres países, la retórica proteccionista de Trump se redirigió a productos concretos que inevitablemente afectan a todos los países. Cualquier acero que entre a Estados Unidos tendrá un arancel del 25%. Al acero se sumó el aluminio y al aluminio los coches, los productos farmacéuticos y los semiconductores. Las plantas de automóviles se están cancelando en otros lugares porque quieren construirlas aquí en Estados Unidos. No quiero mencionar los nombres de las empresas, pero algunas son dos muy grandes. México, que acaban de cancelar sus plantas para construirlas en Estados Unidos. Esto se debe muy simplemente a lo que estamos haciendo con respecto a impuestos, aranceles e incentivos. Una amenaza detrás de otra es el hilo narrativo que se ha tejido desde que Donald Trump y su gabinete entraron a la Casa Blanca. ¿Recuerdan algún día del último mes en el que Donald Trump no haya protagonizado las portadas de los medios generalistas? El magnate se ha asegurado de que se hable de él y de su pragmatismo. Al fin y al cabo, con un Elon Musk cada vez más omnipotente, sus órdenes ejecutivas, sobre todo en materia económica, si se firman, se cumplen, salvo que se congelen de manera temporal. La eficacia del Poder Judicial de momento empieza a cuestionarse. El prefacio de este episodio de los Estados Unidos ya anticipaba la disparatada trama del magnate, que a semanas de tomar el poder expresó su deseo de expansionismo sobre Groenlandia y Canadá. Esta mirada imperialista hacia su vecindario podría quedar en una anécdota o ser el antecedente de un plan mucho mayor que tiene 3 años y 11 meses para seguir desarrollándose. Quién sabe, quizá da forma a un país muy diferente que el del 20 de enero de 2025. Y ahora, ¿a qué nos vamos? Pues a reflexionar sobre un asunto más que relevante, y es que sabemos que las condiciones geopolíticas condicionan el entorno económico y que son fundamentales para ver cómo evolucionan tanto crecimiento como negocios. Hace nada, de hecho, teníamos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores pidiendo que se tenga en cuenta la geopolítica a la hora de invertir, y también se ha reclamado al Banco Central Europeo que incorpore esos riesgos a la hora de planificar sus actuaciones. De todo ello nos habla Roberto Sol desde IMEX, la Feria de Negocio Internacional e Inversiones, donde ha podido hablar con uno de sus protagonistas para ahondar en estos asuntos. Roberto, muy buenas, cuéntanos. Buenos días, estamos con Jaime Montalvo, director internacional de la Cámara de Comercio de España. Jaime, ¿cómo pueden afectar unos posibles aranceles al rendimiento de las empresas españolas en el exterior? Bueno, indudablemente la imposición de aranceles a nuestras exportaciones por parte de un país como Estados Unidos, que es uno de nuestros principales mercados, las encarecería y, por tanto, se podría producir una sustitución de esas exportaciones por producto americano. Esto es un riesgo que tenemos que valorar cuando los aranceles sean impuestos, porque serán a una serie de productos y veremos de qué cantidad. En todo caso, las empresas deben ir preparando estrategias para hacer frente a lo que parece que va a venir. ¿Qué sectores y empresas serían los más beneficiados en una posible tregua entre Ucrania y Rusia? Bueno, los sectores beneficiados lo serían en la medida en que las sanciones que tiene impuesta la Unión Europea fueran retiradas. Pero eso es un escenario que en estos momentos es muy difícil de decir que se va a producir. Todos los sectores sujetos a sanciones son aquellos que son estratégicos en el caso de las ventas que tienen que ver con la defensa. En el caso de Ucrania, indudablemente no hay sanciones. Es decir, lo importante es que la economía de Ucrania pueda estar en una situación suficientemente equilibrada para que el mercado siga abierto y, en ese sentido, poder seguir manteniendo las exportaciones al país. Y ya las exportaciones españolas crecen un 2,7% interanual en diciembre de 2024 y generaron más de 380.000 millones en el conjunto del año. ¿Qué esperan para este enero y cómo piensan mejorar estas cifras de cara a 2025?
Bueno, el año pasado empezó mal en las exportaciones, con una caída de las exportaciones, pero se ha ido recuperando y efectivamente esa cifra de diciembre es muy positiva. Nosotros lo que vemos es una perspectiva relativamente favorable. España, a pesar de ese contexto internacional tan complejo, mantiene su cuota en los mercados internacionales y vemos un dinamismo de la exportación. No solo la exportación de bienes, sino también la exportación de servicios. Y dentro de los servicios, tanto los turísticos como en particular los no turísticos. Así que nuestras perspectivas son razonablemente buenas, pero todo estará en función de lo que ocurra y de cómo las empresas lo afronten. Nuestra opinión es que están preparadas. Y a la última, muy cortita, ¿cómo espera que impacte positivamente la inversión de 200.000 millones de euros en inteligencia artificial que anunció la Unión Europea a las empresas y sobre todo a las empresas españolas? Bueno, la inteligencia artificial sin duda va a tener un papel fundamental en todos los ámbitos de la empresa y por supuesto en el de la internacionalización. Estamos precisamente trabajando desde las cámaras en todas estas nuevas tecnologías para que las empresas las puedan aprovechar y también, atentos a cómo todo esto va a quedar regulado. Pero indudablemente la digitalización forma parte fundamental de los factores de competitividad para la internacionalización y las empresas tienen que estar ahí y nosotros apoyándolas. Pues muchísimas gracias, Jaime, por compartir su visión por las empresas. Muchas gracias. Mar Azul, la fuerza del azul para tu cuerpo. Rico en ficocianina, un poderoso antioxidante que refuerza tu sistema inmunológico y te llena de energía. Menos cansancio, más vitalidad, más defensas. Bébelo cada día y siente la diferencia. Mar Azul, el impulso natural que tu cuerpo necesita. Encuéntralo en Sol Naturaleza o llamando al 91 31 31 409. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Miramos ahora a Gaza, donde Hamás ha entregado los cadáveres de 4 rehenes israelíes, entre ellos una madre y sus 2 hijos, que habían llegado a encarnar, a representar la agonía de una nación que ha sufrido tras el ataque del 7 de octubre del 23, y lo han hecho especialmente con una parafernalia muy enfocada a la guerra psicológica, una muestra del nivel de dificultad con el que se desarrolla esa tregua que se vive en Gaza y lo difícil que se antoja que se pueda pasar a una segunda fase. Por eso hemos invitado, para ver en qué punto está la situación y para entender un poquito más las claves relevantes en este momento, a Carlos de Antonio Alcázar, coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, analista de seguridad del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, como siempre, Rafa. Por empezar con lo más actual, como hemos hablado, Carlos, este sábado se va a liberar a los últimos 6 rehenes vivos que se van a entregar en esta fase de la tregua, y se ha devuelto esta mañana 4 cadáveres, la familia vivas, todo un símbolo, como decíamos, ¿no?, para la sociedad israelí. Pues todo un símbolo y esto está siendo durísimo para Israel, Rafa, durísimo. Y es imposible ser neutral en estos momentos, ¿no? No solo ha sido el secuestro, el asesinato en cautiverio, la ceremonia dantesca y realmente macabra de exaltación en esa entrega de cadáveres, ¿no? Es un poquito vergüenza, ¿no?, para este mundo en el que estamos y para determinadas organizaciones internacionales. Yo solo aquí termino diciendo que Israel tiene un límite y yo creo que estamos a punto de traspasarlo, ¿no? Esta ceremonia macabra puede ser el certificado de esa debilidad de Hamás y puede ser el comienzo de algo más y algo más diferente. Esa ceremonia macabra, como tú apuntabas, tenía
una transformación de Netanyahu. En la foto decía que lo había asesinado él, a esta gente. Se están devolviendo rehenes fallecidos. Alguien se pregunta, hay gente que se pregunta, ¿asesinados en cautiverio o qué? Bueno, eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos y no sabemos cómo han muerto. Pero quien es responsable de esa muerte, esas personas estaban viviendo normalmente en un kibutz. Y de repente pues han aparecido fallecidos, muertos, en otro sitio. Bueno, pues cada uno que saque sus propias conclusiones. Hablamos de un momento especialmente complicado. Comienza diálogo con Hamás, Qatar, Egipto y Estados Unidos para la famosa segunda fase de la tregua en Gaza. Netanyahu ha decidido que su encargado de ir sea el ministro de Asuntos Estratégicos. Y yo te pregunto, ¿crees que vamos a ver puesta en marcha esa segunda fase? Yo soy realista. Y ciertamente soy un poquito pesimista en esta segunda fase. Puede que se inicie porque realmente a Israel se le está metiendo una gran presión, ¿no? Se le está metiendo presión desde fuera, con este chantaje de Hamás, y presión interna también desde la sociedad y desde la política, ¿no? Pero yo no sé si esta segunda fase, Rafa, terminará. Yo veo más pronto que tarde una reanudación de combates. Trump ha dado vía libre a Israel y bueno, pues ojalá y no, pero a lo mejor vemos una importante crisis humanitaria y el desplazamiento de los gazatíes. ¿Dónde? Pues no lo sé. Claro, verdaderamente complicado. La guerra ha cumplido ya 500 días y como tú apuntas, la tregua está en un punto de colapso, de gran fragilidad. Ya te has posicionado porque has dicho que incluso no descartas esa vuelta a las hostilidades, ¿no? Yo es que no sé si no sé si se va a mantener el acuerdo o Israel va a seguir luchando por los rehenes. Israel lo lógico es que siga intentando traerse el mayor número de rehenes vivos o muertos a Israel, ¿no? Y vuelvo a decirte lo mismo, ¿no? Pero fíjate la presión tanto externa como interna, ¿no? Tanto externa de Hamás como interna, ¿no? Pero es que ya Israel tiene pocas opciones, le están dejando pocas opciones para realizar, ¿no? Y además, ojo, porque aquí Estados Unidos ya le ha dado más capacidades militares. Aquí también ya estamos, perdona que meta un poquito a Irán, porque no debemos de olvidar a Irán, ¿no? Claro. Irán está detrás de todo esto y Estados Unidos le ha dado capacidades militares importantes a Israel y estoy seguro que le prestará apoyo logístico en alguna acción. Hay analistas, hablabas tú de opciones, de en qué tesitura se encuentra Israel ahora mismo. Y hay quien dice que en realidad tiene dos escenarios, ¿no? Mantener el acuerdo, intentarlo en la medida de lo posible para ese objetivo que tú mencionabas, liberar los rehenes en el estado en el que se encuentren. Y el otro sería, pues, descartar la tregua o la tregua trampa y ocupar la franja para acabar con Hamás. Es una disyuntiva complicada. Sí, porque te vuelvo a decir lo mismo. Israel está al límite de sus posibilidades, ¿no? Israel quiere traerse a sus rehenes y a la vez está viendo determinadas cosas, ¿no? Fíjate la anterior entrega de rehenes que parecían recién sacados de un campo de concentración. Ahora vienen rehenes vivos, posiblemente el sábado, pero vienen rehenes muertos, de una familia que ha sido un símbolo en Israel, ¿no? Entonces, ojo, porque estamos en un momento de mucha fragilidad, mucha inestabilidad y puede pasar cualquier cosa. Tenemos por un lado a Hamás diciendo que cuando termine la guerra le va a dar igual, va a seguir luchando contra Israel. Por otro, que sería algo más conciliador, Hamás ha llegado a decir que está dispuesta a ceder la autoridad política en Gaza a la Autoridad Nacional Palestina, a pesar de que tienen sus cuitas internas.
Esto no parece satisfacer a Netanyahu. Pero yo creo que no solo Netanyahu, que tampoco veamos que tiene todo el apoyo de la sociedad israelí, pero tampoco los que han luchado, ¿no? Es decir, Israel no ha luchado para permitir ni a Hamás ni a la Autoridad Nacional Palestina que ahora vuelvan a Gaza como si no hubiera pasado nada, ¿no? Es que sería como decir, todo este esfuerzo no ha valido para nada, o todo esto no ha valido para nada. Y de repente aparecen, pues, el plan de Trump por un lado, que yo no termino de ver todavía. Y bueno, pues eso ha servido también para remover un poquito todo aquello, y aparecen diversos planes, como el egipcio, etcétera, etcétera, de los cuales podemos hablar. Mencionabas en una respuesta anterior cómo ha mejorado Trump las capacidades de Israel. ¿Ha cambiado mucho el margen de maniobra, la capacidad incluso de Israel con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos? Bueno, partiendo sobre la base de que Estados Unidos va a apoyar de una manera más significativa o menos significativa siempre a Israel, porque es de los pocos aliados que tiene en la zona, el cambio ha sido total, ¿no? De la administración Biden, que en algunos momentos ha sido muy cicatera con Israel, a la administración Trump, ¿no? Ahora estamos ya viendo un apoyo logístico y militar en la sombra que se está produciendo, pero el apoyo político va a ser importante y más o menos le está dando carta blanca Trump a Netanyahu. Y ojo aquí, ¿no? Porque mi particular opinión es que las relaciones entre Netanyahu y Trump no son tan fáciles como parecen, no son tan buenas o tan fluidas como las vemos en las noticias, sino que, bueno, pues vuelvo a decir, son dos egos, son dos personas con sus cosas y, bueno, pues funcionan por sus intereses. Y cuando el interés de Estados Unidos esté sobre el de Israel, pues estará el interés de Estados Unidos. Claro. Hablabas de la iniciativa de Trump para Gaza, que removió un poco el avispero, ¿no? Y que puso argumentos sobre la mesa de los que no se había hablado. Pero más allá de esa virtud, yo te pregunto, ¿es factible llevar a cabo una iniciativa de tal calibre y con las implicaciones que supone y que todos sabemos, más allá de las puramente prácticas y logísticas? Esta pregunta es la pregunta del millón y yo creo que nadie la sabe y nadie te la contestaría, ¿no? El plan de Trump es ciertamente, siendo diplomático, hablando diplomáticamente, es ciertamente novedoso. Vamos a dejarlo así, novedoso. Como dicen los anglosajones, es out of the box, ¿no? Fuera de lo que hemos pensado, de lo que se ha dado en estos años, en estas décadas, en cuanto se han querido planes de paz, Clinton, etcétera, etcétera, Arafat, es totalmente nuevo. Yo lo veo más como una organización, o sea, como una negociación empresarial, ¿no? Es decir, un plan de máximos para remover conciencias, para remover ese avispero, como tú decías, y entonces los países árabes y tal están empezando a decir, algo tenemos que hacer, claro, porque nos está moviendo la silla, ¿no? Y ahí se ve, pues, cómo ha descolocado a Egipto y a Jordania y los ha llamado a capítulo. Ya hay un plan de Egipto que yo tampoco le veo, le veo mucho futuro, pero quiero decir que lo que sí que ha logrado, y eso es así, objetivamente hablando, es remover un poquito la cosa, ¿no? Decías, Carlos, que el pensamiento del que ha hecho gala Trump con ese plan es fuera de caja, ¿no? Es disruptivo. Fíjate, antes de seguir te voy a contar uno de los principales asesores ideológicos, ¿no? No está en la Casa Blanca, pero de los que generan las ideas que luego expone Donald Trump es Curtis Yarvin, que es un pseudofilósofo bastante joven. Y este tiene un plan también para Gaza que es parecido al de Trump, pero con un matiz profundamente perturbador. Dice que hay que convertir a Gaza en una empresa, una corporación Gaza, de la cual se darían acciones a los gazatíes con la obligación, y a cambio de la obligación, de que se comprometieran a vivir fuera de esa corporación el resto de sus existencias, y ya se haría un plan económico, cotizaría la corporación Gaza
en los principales índices de bolsa mundiales y al final todos saldrían ganando. Ya no habría una zona en conflicto y esos gazatíes que se han tenido que desplazar pues tendrían el rédito económico de gestionar bien el territorio. Lo que dices tú, out of box completamente, pero controvertido, y nunca ha habido nada en el ámbito internacional de ese tipo. Por eso, como no es más que una propuesta, lo dejamos ahí, no sabemos si es lo que ha inspirado a Trump o no. Pero lo que sí que te voy a preguntar es, este tipo de propuestas que son tan controvertidas, ¿cómo afectan? Porque estamos hablando de en qué punto está la tregua. ¿Cómo afectan a un conflicto como este tan complejo y con tantas aristas? Volvemos a lo mismo, ¿no? No es más que intentar mover un poquito, salir y tener nuevas ideas y decir, a ver cómo lo solucionamos esto. ¿No puede hacer mal? Pregunto. ¿No puede desestabilizar o impedir algo? Pregunto, que desde el desconocimiento. Hombre, desestabilizar puede desestabilizar, pero más desestabilizado de lo que está, yo creo que no puede estar. Egipto hace unas maniobras militares y tal, pero yo creo que eso es más para su propia población. Irán está callada. Yo hay a quien veo que falta, que no la han movido, que no se ha sentido concernida por todo este... es a los países del Golfo poderosos, a la Arabia Saudí, que tiene los lugares santos y que le sobran los petrodólares y que podría poner un plan en marcha y que alguna vez hemos mencionado. ¿Por qué no se implican, en alguna entrevista contigo, por qué no se implican esas monarquías del Golfo sunitas, multimillonarias, en tutelar el futuro de Gaza? Bueno, ojo con esto. Para empezar, esas monarquías y todos estos países poco han hecho por los palestinos. Pero es que además Trump, fíjate dónde se han realizado el principio de esas conversaciones de paz sobre la guerra de Ucrania. ¿Dónde se han hecho? No se han hecho en Moscú, no se han hecho en Washington, no se han hecho en Kiev, se han hecho en Arabia Saudita. Es decir, es en el fondo como si Trump que quiere liderar en el mundo, está cambiando el orden mundial, claramente, quiere poner a Arabia Saudí en el foco, en ese segundo liderazgo a su sombra en Oriente Medio. ¿Para quién? Para quitárselo a Irán, clarísimamente. Luego algo están haciendo y algo se están moviendo, porque al final, a lo mejor de ese superplan, superplan lo digo en sentido figurativo, con comillas. De Trump, con comillas, Trump, pues sale alguna otra cosa o participación de los Estados Árabes en alguna otra cosa. Hemos hablado también, Carlos, para ir terminando, en otras ocasiones, de que esto da la impresión de una tregua trampa y de que jamás, lo hemos comentado también, eso no es una opinión, eso es un hecho asegurado por activa y por pasiva, que mientras Israel esté ahí, ellos van a seguir luchando contra Israel. Con un planteamiento tan enrocado y tan radicalizado, ¿qué futuro le espera a esta zona del mundo entonces? No podemos ser muy optimistas, ¿no? Yo vuelvo a decirte lo mismo que te decía antes, ¿no? Soy realista y ciertamente soy un poquito pesimista, pero vamos a abrir un poquito rápidamente el zoom, y es que aquí se está reconfigurando el orden mundial, y esa reconfiguración del orden mundial está cambiando las cosas en Oriente Medio. Fíjate, la caída de Siria, la salida de Rusia de esa zona, la debilidad de Irán, el intento de Turquía de meterse, y de repente aparece Estados Unidos. Volvemos de nuevo con este superplan, ¿no? Muy rápidamente. Fíjate. No, tranquilo, sí, podemos explicarlo. Me voy a mojar un poquito. Estupendo. Y puedo equivocarme. En Gaza, pues te doy un difícil pronóstico, pero no va a ser lo mismo ya. No va a ser lo mismo ni geográficamente, va a haber un periodo de transición, no va a ser lo mismo ni geográficamente, ni militarmente, ni políticamente, y ya veremos qué es lo que queda de Gaza, cómo queda de Gaza y qué se hace en Gaza. Cisjordania, Judea y Samaria para los israelíes. Yo veo clarísimamente y se está dando claramente un apoyo actual ahora mismo de Estados Unidos y en el futuro a alguna reconfiguración en Cisjordania.
Ojo con eso también, ¿no? No puede tener ese patio trasero con un terrorismo permanentemente. Irán está callada. Irán está callada, que no significa que no está haciendo cosas. Está renovando y acelerando la instalación de más centrifugadoras. Yo no descarto un ataque quirúrgico a Irán en el corto, medio plazo. En este año y lo dejo ahí. Arabia Saudí, lo que te decía antes, está siendo fomentada por Estados Unidos en contraposición a Irán como ese segundo liderazgo en esa zona, ¿no? Por eso Arabia Saudí está ahí más tranquila y yo creo que veremos la normalización con Israel después de que se solucione lo de Gaza. Líbano se ha retirado de Israel, pero ha dejado fuerzas ahí en sitios que yo conozco efectivamente y que conocemos bien los militares españoles que hemos estado desplegados ahí, por ejemplo el Hiam, que eran zonas de Hezbollah, clarísimamente. Egipto y Jordania, pues fíjate, les ha movido un poquito la silla, están un poquito preocupados y han sido llamados a capítulos. El rey Abdalá fue a Washington, sí, no todavía, ya veremos. Yo resumiendo, hay un clarísimo punto de inflexión aquí, hay un cambio para el Oriente Medio, hay un reordenamiento del poder, los intereses de Estados Unidos van a primar y ya veremos qué pasa con Irán. Me ha encantado cómo te has mojado en esta última respuesta y como siempre tu magisterio nos ilumina. Me tendrás que pagar por ello. Carlos Antonio Alcázar, coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, analista de seguridad del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Siempre es un placer hablar contigo. Muchas gracias. Y estar aquí. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias. Hablamos ahora del dominio de los espacios marítimos, que sabemos en cuanto a superficie son mayoritarios en la superficie del planeta, que han sido claves históricamente para la potencia dominante de cada época y por eso queremos entender cómo se vive una vez más ese fenómeno, pero en el mundo actual, en el que hay, lo sabemos, muchas cuitas a lo largo y ancho del mundo y potencias emergentes que refuerzan su poder naval. Para entenderlo mejor, ponemos el foco en la publicación de la Universidad de Navarra, El poder marítimo en un nuevo contexto estratégico. Tenemos la suerte, de hecho, de hablar con uno de sus autores, con Gonzalo Vázquez Orbaiceta, investigador del Center for Global Affairs de la Universidad de Navarra. Gonzalo, bienvenido, buenas tardes. Buenos días, muchas gracias por tenerme, un placer. Gonzalo, en el informe se menciona ese cambio de foco de la geopolítica del siglo XXI, desplazándolo de la tierra al mar. ¿Qué factores impulsan ese cambio? ¿Por qué el poder marítimo ha adquirido una relevancia tan central en la geopolítica actual? Bueno, el mar en realidad siempre ha estado presente, ¿no?, como un componente fundamental de la geopolítica, porque el mar, a fin de cuentas, es el nexo que une los continentes. Pero sí que es verdad que el siglo XXI está llamado a ser un siglo muy marítimo, podemos decir, por una razón fundamental, que es la conectividad, y una conectividad física y digital. Conectividad física en lo que respecta al comercio internacional, porque él se mueve mayoritariamente por mar. Alrededor del 90% del volumen total del comercio mundial se mueve a través del mar. Y en relación a cantidad, precio y tiempo es el más efectivo. Y por otro lado, digital, por la revolución tecnológica que hemos experimentado en las últimas décadas. Esa conversación que estamos teniendo ahora mismo, igual que casi todo lo que hacemos en nuestro día a día, es posible gracias a un gran tendido de cables submarinos que van por los fondos marinos, y sin ellos sería imposible. Lo has apuntado en tu respuesta, al final hay una relación, ¿no?, entre el poder marítimo y la prosperidad de las naciones ahora, pero ha sido así también a lo largo de la historia. Sí, efectivamente. Y es una relación, como diría un profesor de matemáticas, que podemos llamar una relación directamente proporcional. El poder marítimo ha sido históricamente un motor económico, social y cultural, además de militar, para aquellas naciones que han sabido aprovechar su uso. Normalmente, un mayor crecimiento del poder marítimo ha ido siempre acompañado de un aumento significativo de la prosperidad de esa nación. Uh-huh. Por esa razón, aquellos países que han sido históricamente capaces de contar con un poder marítimo significativo han sido siempre mucho más prósperas que, pues, por ejemplo, países que están dentro del continente y no tienen acceso a los mares. Las naciones que saben aprovechar esta ventaja y desarrollar, pues, esos vínculos comerciales y culturales con otras naciones son capaces de aumentar su prosperidad de forma muy significativa. Y los ejemplos más claros los encontramos ya desde la antigua Grecia. Fueron los griegos los que crearon ese término que conocemos hoy como talasocracia, que no viene a ser otra cosa que el poder del mar. Y gracias a eso, pues ha habido otros países, como por ejemplo Reino Unido en los últimos 2 siglos, o los Países Bajos en el siglo XVII,
que han sido capaces de poner el mar en el centro de su cultura nacional y convertirlo en un motor de prosperidad económica. No podemos olvidarnos tampoco, Gonzalo, de que estamos en un proceso de cambio climático. No es fácil navegar, por ejemplo, por el Ártico. Esto seguro que tiene influencia en la geopolítica marítima e incluso en la seguridad de las rutas comerciales, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad que el cambio climático en este momento, el problema es que el cambio climático también es una incertidumbre muy grande en cuanto a las rutas comerciales, porque no cabe duda de que está teniendo un impacto en mayor o menor medida en las rutas actuales. Por ejemplo, el año pasado, poco después de que empezara la crisis del Mar Rojo con los hutíes, se solapó al mismo tiempo que hubo una sequía bastante anómala en la región de Centroamérica, y esto ocasionó bastantes retrasos en el canal de Panamá, que es otro de los grandes canales que además últimamente está en boga de todos gracias al presidente Trump. Y bueno, pues eso también tuvo impacto. Pero yo diría que la gran incertidumbre tiene más que ver con el Ártico, porque como apuntabas, se puede abrir esa posibilidad de que las temperaturas abran la región a rutas comerciales, pero el problema es que todavía no estamos del todo seguros de cuándo va a suceder eso, porque de esto se empieza a hablar ya en los años 90, empiezan a salir los primeros estudios que ya apuntaban, pues eso, que los cambios de temperatura estaban llevando a una recesión de la capa de hielo en la región, y ha habido estudios desde entonces que han ido apuntando, pues en la próxima década habrá un deshielo y ya podremos tal, y eso de momento no ha terminado de cuajarse como se esperaba. Entonces, en ese sentido es una gran incertidumbre, porque por el momento la ruta se puede utilizar, pero hay que depender mucho de los buques rompehielos, cosa que países, excepto Rusia, China y pocos más, no tienen. Entonces, de momento hay una opción muy grande a futuro, pero de momento no está del todo claro cuándo se convertirá en una gran ruta marítima. Otra cuestión relevante, sin duda, Gonzalo, en ese transporte marítimo que se lleva a la parte del león del comercio internacional, es la influencia, la importancia que tiene la piratería, ¿no? Porque también impacta y supongo que también hay que ser capaz de luchar contra ella, ¿no? Sí, efectivamente. La piratería, además, a nosotros, a España, es una cosa que nos toca bastante de cerca, porque hemos estado liderando la operación Atalanta de la Unión Europea en las costas de Somalia, en el Índico, desde hace ya más de una década. Y la verdad que es un tema, efectivamente, es peliagudo, porque no solo afecta en África, en otras partes del Indo-Pacífico, en el centro de la región de Borneo y tal, también hay muchos casos. Pero el problema con la piratería es que muchas veces se origina en tierra. Tiene su origen, por ejemplo, en el caso de Somalia, tiene su origen en un estado fallido. Y lo que hacen las operaciones que tratan de luchar contra la piratería se hace en el mar, no se hace en tierra. Por lo tanto, esto viene a ser que estamos tratando el síntoma y no la enfermedad. O sea, realmente para poner fin de forma más definitiva a la piratería, lo que habría que intentar hacer, que viene a ser lo complicado y por eso no lo hemos conseguido hasta el momento, es tratar de construir esos estados y esos regímenes fallidos que son los que originan en última instancia que haya gente y grupos armados que tengan que salir al mar a luchar contra ella. Pero ahora mismo, como tú bien dices, es un problema que afecta mucho. A raíz de la crisis del Mar Rojo de los hutíes, en los últimos 2 años hemos vuelto a ver un ligero aumento de los casos en el Índico, después de pegarse 6-7 años con casos muy mínimos, y como dices, es un tema que seguimos teniendo muy, muy presente. Fíjate, Gonzalo, pero también mencionabas la importancia al final para lo económico, porque vivimos una economía digital, de esos cables submarinos, y ahí la cuestión no viene de estados fallidos, sino de ciertos estados que quizá hacen un uso de una guerra híbrida, ¿no? Pero es difícil plantearse cómo puedo evitar que me corten un cable fundamental con toda la superficie de mar y de fondo marino que tenemos, y que no puedes poner un barco encima de cada metro, ¿no? Es difícil, ¿no? Salvaguardar esos cables tan relevantes. Efectivamente. Sí, esto es como lo que decíamos antes de la conectividad digital, que es que los fondos marinos están poblados ahora mismo de cables submarinos, y la conectividad es buena porque nos ayuda a crecer económicamente, pero el problema con las infraestructuras críticas submarinas es que están ampliamente desprotegidas. Y no solo eso, sino que además su localización exacta es conocida. O sea, nosotros podemos acceder a través de Internet y ver la localización de cualquier cable que está tendido ahora mismo en el fondo marino. Entonces eso facilita muchísimo a aquellos actores, como bien dices, que pues hacen este tipo de guerra híbrida e intentan sabotear a ciertos estados mediante cortarles cables submarinos o volar gasoductos. El problema fundamental es ese, que no tenemos los medios suficientes para protegerlos adecuadamente dada la extensión, pero que están ampliamente desprotegidos y que además su localización es pública. Entonces, en este sentido, ahora mismo, por ejemplo, después de los sucesivos incidentes que ha habido en el mar Báltico en los últimos meses, la OTAN ha puesto en marcha una operación de vigilancia marítima que viene a ser lo mismo que hacemos con la piratería, pero más enfocado precisamente en lo que dices tú, en intentar poner el máximo número de unidades posible encima de esas zonas afectadas
para proteger esos cables y esos gasoductos. Pero el problema, como tú bien dices, es ese, que no tenemos capacidad. Entonces, luego más adelante ya hablaremos de esto si quieres, pero aquí la gran promesa que está empezando a surgir ahora mismo es el empleo de tecnologías y drones no tripulados. Porque a raíz de eso podemos limitar mucho más la necesidad de tener el factor humano presente en la zona y al mismo tiempo contar con un mayor aumento de la conciencia situacional en la región para vigilarlos bien. Me encantaría tratarlo todo esto y ampliar, pero me parece que incluso vamos a tener que reducir lo que tenía pensado preguntarte en materia también de pedagogía sobre el poder marítimo, porque el tiempo vuela en la radio, va a haber que emplazarte para otra entrevista. Tenemos ahora mismo 3 minutos y te voy a hacer 2 preguntas. Una, es evidente, lo sabemos todos, a poco que conozcamos la historia, que España ha tenido larga tradición marítima. ¿Cuál es, en tu opinión, el papel que podríamos ser capaces o que deberíamos jugar en este contexto marítimo global del 21? Pues yo creo que un papel mucho más grande del que jugamos actualmente, la verdad, porque como dices, España tenemos una tradición marítima muy grande. El problema que hemos tenido históricamente nosotros siempre es que hemos tenido una mentalidad eminentemente continental. Pese a todo el desarrollo que tuvimos al otro lado del Atlántico y luego en el Pacífico, la mentalidad de los gobiernos siempre estuvo centrada en las guerras en el continente y eso nos limitó bastante. Y hoy en día, después de 2 décadas de ser un país OTAN y estar centrados exclusivamente en guerras continentales, como puede ser Afganistán, nos hemos olvidado un poco del mar. Y el problema que tenemos en España es que la distribución de medios disponibles está hecha muy a favor del ejército y muy en desventaja para la Armada. Entonces, España está en una posición geográfica fundamental en la que podemos jugar un papel clave, pero tenemos que dotar de mejores recursos a nuestra Armada. Tenemos que poner el enfoque en la Armada mucho más de lo que la ponemos actualmente y cambiar esa distribución de recursos de manera que la Armada tenga más recursos y podamos hacer uso de esa posición que tenemos, porque estamos a caballo entre 2 océanos distintos y guardamos uno de los estrechos más importantes del mundo. Y eso ya nos convierte en un país geoestratégicamente fundamental. Y fíjate, y con la necesidad que tenemos de ser capaces de defender Canarias, y lo lejos que están, ¿no? O sea, efectivamente, que es de donde estoy hablando ahora mismo. Claro. Qué bueno, no sabía. Bueno, y ya para terminar, de cara a futuro, Gonzalo, desafíos que tú crees que va a afrontar el poder marítimo en las próximas décadas. ¿Cómo tiene que prepararse una nación que quiera responder? Te pido un reto, en 1 minuto. En 1 minuto, vale, perfecto. Pues mira, yo te diría que la mayor amenaza fundamental que vamos a empezar a ver a partir de ahora van a ser casos muy parecidos a los del Mar Rojo con los hutíes. Entonces las naciones van a tener que ser capaces de dedicar muchos más recursos a sus marinas de guerras en un contexto económico en el que los presupuestos para la defensa están muy limitados. Entonces las marinas van a tener que luchar mucho por hacer ver su papel y su papel fundamental en la protección del comercio, porque vamos a seguir siendo dependientes del comercio. La tendencia es a más, no a menos. Entonces vamos a tener que ser capaces de proteger ese comercio y tener marinas que sean capaces de brindar la protección adecuada y de desplegar en operaciones como la que hemos visto en el Mar Rojo contra grupos no estatales armados, que son los que más pueden poner en riesgo el comercio marítimo. Está claro, hay que apostar, y lo malo es que es caro renovar un buen ejército en el mar, sobre todo por los barcos grandes, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso, esa es la apuesta y el análisis que ha hecho para nosotros Gonzalo Vázquez Orbaizeta, Universidad de Navarra. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico en Intereconomía, en el que además de contarles lo más relevante en materia de noticias internacionales, hemos reflexionado sobre ese primer mes en el poder de Donald Trump, hemos evaluado la situación en la que se encuentra la tregua de Gaza, complicada sin duda, y hemos repasado la relevancia del poder marítimo en la geopolítica del siglo XXI. No hay tiempo para más. Pasen buena tarde, sean felices y eso sí, mañana más Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Sol 101. Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía.
Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com.